Jesucristo. Es un privilegio y un honor poder en esta hora dar un consejo de la palabra del Señor Jesús. En esta tarde quiero hablar un poco sobre hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es la pregunta de muchos. ¿Cómo hago para hacer la voluntad de Dios? Resulta que la voluntad de Dios es algo agradable para el cristiano. Y quiero hablar en esta noche un poco sobre nuestro amor por Jesucristo y cómo hago yo para entregar aquella voluntad mía, personal, a Jesucristo. Porque resulta de que el ser humano nuestra voluntad estaba atada al pecado, nuestra voluntad la tenía gobernada Satanás, nuestra voluntad estaba bajo el mando de Satanás y bajo las cadenas del pecado. Nosotros, por más que quisiéramos, no podíamos hacer las cosas bien, agradar a Dios. Por más que quisiéramos agradar a nuestras familias y a Dios, no podíamos hacerlo porque estábamos condenados y atados bajo la voluntad nuestra, bajo la soberanía de Satanás. Pero resulta de que esta cautividad que tenía nuestra alma, nuestra vida a las cadenas de Satanás, nuestra voluntad estaba atada a Satanás. Esto nos trajo a nosotros muchos problemas y cosas que a nuestra vida diaria nos hicieron dar dolores de cabeza. Pero resulta de que Jesucristo vino del cielo a la tierra trayendo un evangelio poderoso que liberta, que transforma, que guía, que limpia. Dice la Biblia en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Este Dios poderoso que estaba en el cielo, este Dios grande y poderoso, miró al ser humano con ojos de amor, de misericordia. Por eso la Biblia en Efesios dice que estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Nosotros no teníamos ni siquiera oportunidad de ser salvos porque el hombre no podía salvar al mismo hombre. Efesios 2 nos muestra un cuadro donde Dios, el Dios poderoso que le estoy hablando en esta noche, amigo y hermano, el Dios altísimo, el Dios soberano, miró al ser humano con ojos de misericordia. Y esa misericordia fue la que trajo a Dios del cielo. Fue la mano de Dios, el brazo de Dios, fue y nos buscó donde estábamos, en la basura, en el lodo cenagoso. Y allá Dios nos sacó. Solamente utilizó tres cosas: misericordia, amor y gracia. Si el Señor nos hubiera mirado solamente con misericordia, quiere decir de que hubiera visto al ser humano en la tierra, lo hubiera visto con misericordia y le hubiera dado pesar de aquel ser humano. Dios Todopoderoso no solamente nos vio con misericordia, sino que también cuando nos ve al ser humano en la tierra, en la condición de la que estábamos, que no teníamos voluntad propia, y al mirarnos con misericordia fue conmovido al amor. Por eso la Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto quiere decir de que el Señor Jesucristo, nuestro Dios poderoso, trazó un plan poderoso y al mirar al hombre desde el cielo con misericordia, porque para Él agachar su mirada a la tierra tenía que tener misericordia, porque es una humillación en el buen sentido de la palabra, de que un Dios tan poderoso, un Dios tan grande, un Dios tan sublime, un Dios tan santo, mire hacia la tierra. Porque en la tierra sabemos de que está llena de pecado, la tierra estaba llena de inmundicia, dice la Biblia que nosotros éramos como trapos de inmundicia. Ese Dios poderoso se humilló a mirar a la tierra y allá nos miró a nosotros y se conmovió en misericordia, pero también con su gran amor con que nos amó. Fue lo que lo movió a venir del cielo a la tierra. De allá del cielo se despojó de siendo un rey todopoderoso, se despojó de todo lo que tiene en el cielo y vino y se humilló aún más. Que mirar al hombre con misericordia, se humilló un poco más, demasiado, al venir y pisar esta tierra llena de pecado. Y esto me llama la atención porque hubo misericordia para mirar al ser humano. También hubo amor para venir del cielo a la tierra. Pero ¿qué venía a hacer Dios? Traer algo llamado gracia, un regalo grande, poderoso, un evangelio santo que fue traído del cielo a nosotros. Este evangelio fue traído a la tierra. Jesucristo lo predicó, Jesucristo lo enseñó, Jesucristo lo vivió, aquel evangelio. Y la meta de Jesucristo fue llegar a la cruz del Calvario, porque Él sabía que en aquella cruz Él tenía la solución en Él, en su sangre poderosa y santa, de libertar y limpiar al ser humano de la esclavitud del pecado. Por eso Jesucristo viene aquí a la tierra y lo primero que hace, predicar su palabra, enseñar su palabra, a mostrar quién era Él, que Él era el Dios manifestado en carne. Pero la meta número uno de Jesucristo no era hacer milagros, no era darle de comer a los pobres, sino que la meta número uno de Jesucristo es venir a la tierra con la mirada puesta en la cruz del Calvario, porque Él sabía que en aquella cruz
había poder y libertad para la humanidad entera. Él sabía que llegando a aquella cruz del Calvario podía derramar su sangre santa y poderosa, su cuerpo latigado por nosotros. Pero allá había remisión de pecados porque había un sacrificio para toda la humanidad. Y resulta que Jesucristo hace todo esto por el ser humano. Por eso la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia sois salvos. Nosotros hemos recibido una salvación por gracia, y de esa gracia que Cristo nos ha dado es que predicamos a los amigos. Y si alguien está viendo este video en esta tarde, le digo, Jesucristo se derramó de gracia, de amor y de misericordia por toda la humanidad para entregar su vida en la cruz del Calvario y con su sangre libertar de la esclavitud del pecado nuestra voluntad. Cristo en la cruz del Calvario hace el trabajo más precioso, hace el cumplimiento de todas las escrituras más grande. Y allá en la cruz del Calvario derrama su sangre poderosa. Querido amigo y querido hermano, cuando Jesucristo muere nos da la opción a nosotros de si queríamos que nuestra voluntad volviera a ser nuestra. Como dije al principio, nuestra voluntad estaba atada al pecado y amarrada al pecado, y su dueño, el dueño de nuestra voluntad era Satanás. El trabajo más precioso es que Jesucristo viene, muere en la cruz del Calvario, y nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Pero Jesucristo lo que hace es entregar, libertar nuestra voluntad de la condición en la que estaba amarrada al pecado, a las cadenas de pecado, de vicio, de alcohol y de muchas otras cosas. Nuestra voluntad estaba atada a Satanás, ligada a Satanás. Y por eso es de que cuando queríamos hacer lo bueno no podíamos. ¿Cuántos de nosotros no queríamos en algunas ocasiones dejar de tomar, dejar de hacer drogas, dejar de gastar el dinero en las apuestas y en diferentes cosas que trae el pecado? Pero no podíamos, porque Satanás y el pecado tenían amarrada nuestra voluntad. Cuando reconocimos que Jesucristo era Dios y a Dios le plació revelar este nombre poderoso en nuestra vida, pasó algo grande y maravilloso. Nuestra voluntad fue libertada. En Romanos 6, 17 y 18 dice: pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Jesucristo en el Calvario lo que hizo fue libertar nuestra voluntad y entregarnos nuestra voluntad en las manos nuestras, libre, libertada del pecado, libertada de la esclavitud del pecado. Nos dio nuestra voluntad libre de la opresión de Satanás. Pero Dios hubiera podido haberse quedado con aquella voluntad, porque igual Él fue el que nos la libertó. Pero Jesucristo es un Dios tan grande, misericordioso y amoroso y respetuoso, que aunque nos libertó nuestra voluntad de la condición en la que estaba, Él no quiso quedarse con ella, porque Dios no obliga a nadie a que le reciba, sino que le recibimos y nos entregó aquella voluntad en nuestras manos. Por eso es que tú y yo, aunque hemos recibido a Jesucristo, tenemos una voluntad propia. Y esta voluntad propia nos la entregó Jesucristo libertada. Y nos dio la opción: aquí está tu voluntad, está en usted si me sigue o no me sigue. Por eso hay cantidad de personas que se bautizan en el nombre de Jesucristo, y Dios les entrega aquella voluntad en sus manos y les dice: está en sus manos seguirme o no seguirme. Y por eso vemos que hay personas que se bautizan y en cualquier momento dejan de seguir a Jesús, porque fue su propia voluntad que les dijo: no quiero seguir más a Jesucristo, y se devuelven. Pero habemos otros que hemos recibido aquella voluntad y le hemos dicho: Jesucristo, aunque tú me libertaste la voluntad mía, aunque me la entregaste en mis manos, yo en esta noche quiero entregarte esa voluntad que me estás dando a mí libertada, para que tú seas el dueño de mi voluntad. Aleluya. Por eso en esta noche quiero enfocar sobre eso. ¿Cómo hago yo para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo hago yo para entregar aquella voluntad libre, libertada, entregársela de nuevo a nuestro Señor Jesucristo? Una vida cristiana exitosa es aquella que le entrega de nuevo la voluntad a Jesucristo y le dice: Señor, no se haga mi voluntad en los planes, en lo que te pido, sino hágase más bien tu voluntad. Y para esto quiero hablar en esta noche de cómo hago yo para obedecer y entregar mi voluntad a Jesucristo. Porque, queridos hermanos y amigos, la
La palabra voluntad va de la mano a la obediencia. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que aprender a obedecer a Dios. Si yo quiero obedecer a Dios, tengo que aprender a entregar mi voluntad a Dios. No puede haber una voluntad entregada a Dios, pero con desobediencia. Ni puede haber una obediencia sin entregar nuestra voluntad a Dios. En esta noche quiero que enfoquemos en eso, porque muchas veces pedimos cosas a nuestro Señor Jesucristo, pero no estamos obedeciendo a lo que Él nos está mandando. Entregamos y le pedimos: Señor, hágase tu voluntad en este negocio, hágase tu voluntad en este estudio, en este problema, en mi hogar, pero no estamos obedeciendo a la palabra que Él nos está dando. Para esto tengo dos historias en mente. La primera historia, que en el libro de Jonás 1, del 1 al 4, relata una historia de Jonás. Resulta que se levanta una tempestad porque el Señor le mandó y le dijo que fuera a predicar la palabra de Dios a donde Él lo había mandado. Pero resulta que Jonás desobedeció a Dios y cogió un barco para Tarsis en vez de irse para Nínive. Y se levanta una tempestad fuerte, se levanta una tempestad grande. Y resumiendo el pasaje, resulta que Jonás reconoce de que aunque sabía cuál era la voluntad de Dios, no la quiso obedecer y desobedeció el mandato que le dijo: ve y predica a Nínive, y cogió una barca para Tarsis. Y estamos viendo dos palabras que dije en el momento que van muy de la mano: obediencia y voluntad. Jonás sabía que el mandato del Señor Dios Todopoderoso era ir y coger una barca e ir a predicar a Nínive, pero desobedeció aquel mandato y se fue más bien para Tarsis. Aquí vemos dos planos diferentes: obediencia y voluntad. Jonás sabía cuál era la voluntad de Dios, pero quiso desobedecerla. Vámonos ahorita aún más adelante, una historia que pasa en Lucas 8:2. Habla la historia de Jesucristo. Le dice a los discípulos: vamos a coger una barca y vamos a pasar al otro lado. Pero resulta que Jesucristo le mandó a los discípulos de coger la barca e irse para el otro lado y cruzar aquel río. Ahí vemos unos discípulos obedientes. Vemos unos discípulos que quisieron hacer la voluntad de Dios, y dice la Biblia que los discípulos cogieron la barca y se fueron para el otro lado. A medianoche también se levantó una tempestad fuerte. Se levantó una tempestad de que los discípulos eran profesionales en navegar barcos, pero esta tempestad era tan fuerte de que tuvieron miedo de pensando que iban a perecer. La pregunta es: ¿ellos no hicieron la voluntad de Dios porque el mandato fue cojan la barca y vamos para el otro lado? Claro que hicieron la voluntad de Dios, pero resulta de que a medianoche aquella tempestad está tan fuerte que tienen miedo y se van para donde el maestro y le dicen: maestro, ¿no tienes cuidado que vamos a perecer? Y dice la Biblia que Jesucristo se levanta y les pregunta: ¿dónde está su fe? Entonces vemos dos cuadros parecidos, donde Jonás sabía cuál era la voluntad de Dios, pero quiso desobedecer, y al querer desobedecer se levantó aquella tempestad, y la paga fue que tuvo que tirarse al mar y un pez grande se lo comió. Y muchas personas creen que fue normal: Dios le mandó un pez para que lo rescatara. Jonás tuvo que pasar 3 días allí, arrepentido por haber desobedecido a Dios. Y mucha gente cree que es fácil estar en el estómago de un animal y de pronto los gases gástricos, todo lo que disuelven la comida, pelaron a Jonás, y tuvo que lamentarse por haber desobedecido a Dios. La otra historia de que los discípulos obedecieron a Dios, obedecieron el mandato de Jesucristo, pero también se levantó una tempestad y vino Jesucristo y la calmó. ¿Sabe cuál es la aplicación de estas dos historias que estoy contando en esta noche? Jonás sabía cuál era la voluntad de Dios, pero desobedeció y quiso hacer su propia voluntad. Y se levantó una tormenta innecesaria y tuvo que pagar consecuencias y cargar con cicatrices en su vida. Pero resulta de que los discípulos hicieron la voluntad del mandato de Jesucristo, y a medianoche se levanta esa tempestad, pero viene el maestro y se las calma. La diferencia de Jonás a los discípulos fue que los discípulos obedecieron y se levantó una tempestad para probar la fe que ellos tenían. Esta noche, querido hermano y querido amigo, nosotros a veces nos levantamos tempestades innecesarias, tormentas innecesarias. La de los discípulos fue una tormenta necesaria para el fortalecimiento de su fe. Y como cristianos, a veces tenemos pruebas, tormentas que son necesarias para que Jesucristo pula y purifique y cada día fortalezca nuestra fe y afirme nuestra fe en Él, y que sepamos de que confiamos únicamente de Él. A veces
Vienen tormentas innecesarias. A veces hay tormentas que no tenemos por qué pasar por aquellas pruebas, aquellos problemas. Solamente por haber desobedecido a Jesucristo tenemos que pasar por tormentas innecesarias. Jonás pasó una tormenta innecesaria porque donde él hubiera obedecido, hubiera hecho la voluntad de Dios, donde la voluntad de Jonás estuviera afirmada en la voluntad de Dios, no hubiera pasado por aquellas tormentas innecesarias, aquellas cicatrices de dolor que tuvo que pasar Jonás. Los discípulos hicieron la voluntad de Dios y tuvo aquel maestro que vino y les paró y de frente la mar, y aquella tormenta la calmó. ¿Y qué pasó con la fe de ellos? Al ver eso, fue fortalecida. A veces es necesario problemas y pruebas en la vida cristiana para que nuestra fe sea fortalecida, pero hay muchas ocasiones de que nosotros los cristianos, por malas decisiones, por no obedecer a Jesucristo, tomamos decisiones a la ligera, sin entregar nuestra voluntad a Jesucristo, y tenemos que pasar por situaciones que no estaban en el plan de Jesús darnos, pero que nos las ganamos por desobedientes. Quizás tú estés pasando por una prueba, por una tormenta en tu hogar, en tu vida, y tú te estás preguntando, pero ¿por qué estoy pasando por esta tormenta? Tú tienes que saber qué has hecho. Tú tienes que saber si esa tormenta es una tormenta innecesaria que te has buscado tú mismo por desobediencia a Dios, o tú tienes que saber que esa tormenta es para perfeccionar tu fe. Quiero decirle a todos los hermanos en el nombre de Jesús que nuestra obediencia vaya de la mano y entregada a nuestro Dios, pero que todos los días le digamos al Señor: Señor, mi voluntad te la entrego a ti. Qué bonito fuera de que pudiéramos decir como el salmista David: Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y a veces hacer la voluntad de Dios no es tomar el camino más fácil. A veces hacer la voluntad de Dios no es el camino más perfecto. A veces hacer la voluntad de Dios hay que pasar por espinos. A veces el hacer la voluntad de Dios hay que pasar por algo doloroso, por un proceso fuerte. Al final de todo ese proceso, de los espinos, del fuego, de las aguas, sabemos de que aquel maestro está perfeccionando, purificando y llenando de fortaleza nuestra fe, y al final podríamos decir: Señor Jesucristo, el hacer tu voluntad me ha agradado. Por eso en esta noche quiero hablar con los amigos y decirle: tu obediencia y tu voluntad están cautivas al pecado, donde tú no tienes el control de ellas, y te invito para que creas en Jesucristo, que es el único que puede libertar tu voluntad y entregársela en tus manos para que comiences a agradar a Dios. Los hermanos, en esta noche quiero decirles, en el amor de Cristo, aprendamos a vivir en obediencia, pero entregando nuestra voluntad a Jesús. En cierta ocasión, antes de que Jesucristo fuera crucificado, se va a un monte a orar y comienza a decir: Señor Dios Todopoderoso, si es posible, pasa de mí esta copa, Padre. Pero me llama la atención que el broche de oro con que cerró aquella oración es: pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Hágase tu voluntad y no la mía. Si Jesucristo, siendo Dios, tuvo las palabras para entregar su voluntad al Dios Todopoderoso, ¿cuánto más nosotros que dependemos de Jesús? Decirle en esta noche: Jesús, todo esto son mis planes, Señor, estos son mis proyectos. Señor, este nuevo año quiero hacer esto, quiero estudiar esto, mas no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Que la voluntad de Dios reine en nuestros corazones. Y ya hemos aprendido algo nuevo en esta noche, que para nosotros poder hacer la voluntad de Dios, primero tenemos que andar en obediencia a nuestro Dios Todopoderoso. En esta hora te invito a que hagas la voluntad de Dios. Te invito a que te arrodilles y le digas: Señor, todas estas son las cosas que yo quiero, pero que te acostumbres a cerrar toda oración con el broche de oro diciéndole: mas hágase tu voluntad y no la mía. Porque el hacer la voluntad de Dios es evitarnos dolores de cabeza. Dios les bendiga a todos en esta hermosa tarde, y si estás escuchando este video, espero que haya sido de bendición para tu vida. Compártelo si has sentido que Dios te ha hablado, para que sea de bendición para otras personas. Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo.